Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día aquí en Telesur. Les saluda Luis de Jesús y de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen, nuestra pregunta de hoy es sobre Colombia. Otro líder social fue asesinado en las últimas 24 horas en Colombia, en el departamento de Huila. En lo que va de 2020 han sido asesinados 110 defensores de derechos humanos en ese país, según Indepaz. ¿Dónde está la prioridad de Iván Duque que no atiende estos casos? Esa es nuestra pregunta para hoy. Participe de ella, la consigue en Twitter, en nuestro usuario @LuisTelesur. Este martes llegó a aguas territoriales de Venezuela el buque iraní Petunia, el tercero de los 5 petroleros que transportan combustible al país suramericano. Los primeros 2 tanqueros, el Fortune y el Forest, llegaron en días pasados y uno de ellos ya ha iniciado el proceso de descarga del combustible. Este es nuestro primer tema del día. El Fortune, el primero de los buques iraníes en llegar a Venezuela, se encuentra en la refinería El Palito del estado Carabobo, descargando el combustible mientras el Forest navega por aguas venezolanas. El Petunia, actualmente escoltado por la Fuerza Naval Venezolana en sus aguas jurisdiccionales. Se tiene previsto que el proceso se complete el próximo lunes con el ingreso de la 5ª y última embarcación a Venezuela. Con la movilización de estos 5 tanqueros, Caracas y Teherán avanzan en el fortalecimiento de su alianza estratégica y reafirman su derecho a comerciar en medio del asedio estadounidense que sufren ambas naciones. Nuestra corresponsal Madeleine García ha estado cubriendo de cerca la llegada de estos buques tanqueros de combustible a Venezuela y nos tiene ahora la información más actualizada, más última. Madeleine, un gusto saludarte. ¿Qué hay de nuevo sobre estos buques? Hola, ¿cómo estás? Pues el segundo buque ya se encuentra en una de las refinerías del país y allí, bueno, comienza el proceso de descargar el combustible, mientras, como tú lo has señalado, ya el Petunia, que es el tercer barco, se encuentra desde las 3 de la tarde en aguas jurisdiccionales de Venezuela y avanza escoltado por tanto la Armada venezolana como por la aviación venezolana hacia Puerto Seguro, es decir, otra de las refinerías del país, para comenzar este proceso que ya han adelantado los 2 primeros barcos. El primero ya en el día de hoy comenzó a descargar el combustible. El 4.º barco se espera que mañana se encuentre con la Armada venezolana en aguas internacionales para hacer el mismo proceso y la misma dinámica. Y el último barco ya llegará o se encontrará con la Armada el domingo en horas de la noche, para luego comenzar su camino, su travesía hacia aguas jurisdiccionales de Venezuela. Hablábamos hoy con el embajador de Irán en este país y nos comentaba que una de las cosas importantes o lecturas importantes de lo que está ocurriendo y está en pleno desarrollo es que Irán y Venezuela prácticamente han obligado a Estados Unidos a respetar el derecho internacional. El hecho, el símbolo, que una de las cosas que más llama poderosamente la atención, incluso a mí como periodista, cuando acompañé a este patrullero oceánico de la Armada venezolana, el Yecuanapo 13, que es el que está escoltando ahorita al tercer barco, es que salimos de aguas jurisdiccionales de Venezuela y fuimos a aguas internacionales. Es un mensaje muy poderoso porque precisamente le están diciendo al mundo que
hay una gran dignidad que estos dos países que están perseguidos, amenazados y que incluso el contexto de este viaje durante 3 semanas de los barcos iraníes hacia territorio o hacia agua o hacia este continente latinoamericano, pues estuvo rodeado de muchísima campaña mediática, psicológica, una guerra psicológica diciendo están rodeados, lo vamos a asediar, los vamos a... En fin, y nada de esto ha ocurrido, la travesía ha transcurrido en completa normalidad, no ha habido ningún tipo de amenaza, han llegado estos barcos a Latinoamérica, han pasado por el Caribe y, por ejemplo, algunos especialistas dicen y analizan, bueno, Irán en el patio, como le llama Estados Unidos, el patio trasero de su país, que es Latinoamérica y el Caribe, y fue aquí en Latinoamérica y el Caribe en donde se selló este lazo de cooperación y este lazo de solidaridad. Pero más allá es el tema de la geopolítica, y decía el embajador, el mundo está cambiando y hay que decirlo y gritarlo. A partir de este momento, la gente o el mundo entero tiene que entender que no existen amenazas, que no hay que lo que se le sigue cayendo la careta al imperialismo, a estas grandes potencias que lo que tratan es precisamente de violar el derecho internacional y sobre todo decir, tú no puedes hacer esto, no puedes... ¿Quiénes son? ¿Quién es Estados Unidos para decir tú tienes prohibido hacer tal cosa cuando están en el mismo nivel? Son gobiernos y países soberanos, autónomos, y Venezuela e Irán están precisamente desarrollando sus derechos al libre comercio, a la navegabilidad, y por supuesto es un grito, también una voz de protesta y de rechazo ante estas medidas unilaterales e ilegales que han sumergido a los dos países en situaciones difíciles y económicas complejas. Por eso que en el año 2009 Venezuela hizo lo propio con Irán, es decir, también envió barcos hacia ese país cuando había escasez de combustible por estas medidas coercitivas y unilaterales de Estados Unidos. A partir de ese momento, bueno, arrancó Irán y ahora se autoabastece, pudo desarrollarse, ellos exportan hacia su continente, los países cercanos, pero primera vez que ellos salen al continente latinoamericano y salen precisamente para apoyar a Venezuela en una contingencia muy parecida a la que ellos vivieron en el año 2009. Y otro dato muy interesante, Luis, es que ellos dejaron de venderle a sus socios o a sus países en donde ya tenían comprometido esta gasolina para vendérsela a Venezuela. Ese es otro dato y otro gesto, porque decía el embajador de Irán acá, amor con amor se paga, y lo que nosotros estamos escribiendo ahora, por un lado, es el tema del derecho internacional, por otro lado, el respeto a nosotros como países independientes y soberanos. El tercer punto más importante es que el mundo está cambiando, que ya países hegemónicos no caben en esta nueva geopolítica, y es un mensaje muy poderoso, no solamente para el mundo, sobre todo para Estados Unidos. Luis. Madeleine García, así está la situación. Nosotros seguimos de cerca la llegada del resto de los 2 barcos que faltan, luego de que el Petunia ingresara a aguas venezolanas hoy. Seguimos atentos. Gracias por esa actualización, Madeleine. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Mire, el vicepresidente sectorial para el área económica de Venezuela, Tarek El Aizami, también agradeció a la tripulación del primer buque, el Fortune, por el traslado de los hidrocarburos. Agradecer a las tripulaciones de los buques que están arribando a los puertos de Venezuela, trayéndonos el combustible necesario, los aditivos, repuestos, entre otros equipamientos, para levantar nuestra capacidad de refinación y producción petrolera. Por su parte, el embajador de Irán en Venezuela destacó también el respeto a los convenios internacionales en el marco de la cooperación bilateral de Teherán y Caracas. El mundo entero ganó hoy. Hoy el mundo se enteró que por respeto a los convenios internacionales todo el mundo puede ser más seguro. Todos los países, la comunidad internacional puede ser beneficiado por respeto a las normas y convenios internacionales. Entonces, esa victoria pertenece a todo el mundo. Además, que de manera especial pertenece a Irán y Venezuela. Ahora bien, los trabajadores de la refinería El Palito en Venezuela también destacaron la importancia de la llegada de estos tanqueros para proveer de gasolina al pueblo venezolano. Este Fortune hoy, con la producción del
de la refinería del Palito y del Sistema Nacional de Refinación viene hoy a cubrir la necesidad del pueblo venezolano, de los venezolanos, para que continuemos nuevamente con nuestra vida diaria, nuestra rutina diaria, para que la empresa de producción de alimentos, el sistema Parque Motor, contribuya su rutina diaria para el pueblo venezolano, para el desarrollo de la patria, para el desarrollo de la clase obrera bolivariana. Ahora hay que destacar que desde hace 18 años los gobiernos de Irán y Venezuela afianzan sus relaciones bilaterales en distintas áreas, es decir, ambos países pertenecen al Movimiento de Países No Alineados, al Foro de Países Exportadores de Gas y a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. En sus relaciones bilaterales han suscrito acuerdos en materia energética, científica, económica e industrial. Y actualmente tanto Irán como Venezuela abogan por el establecimiento de un mundo pluripolar y multicéntrico para la autodeterminación de los pueblos libres de injerencia. En abril pasado, los jefes de Estado Nicolás Maduro y Hassan Rouhani acordaron fortalecer los lazos para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 y determinaron también el envío de las 5 embarcaciones con combustible y aditivos químicos de Irán a Venezuela para solventar la escasez de gasolina generada por las medidas coercitivas de Washington. Seguimos hablando de Venezuela, pero ahora cambiamos de tema. El gobierno bolivariano llevará ante la Corte Penal Internacional las pruebas sobre el complot promovido por sectores de la extrema derecha para apropiarse del oro, patrimonio del Estado venezolano, que actualmente está en custodia del Banco de Inglaterra. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez presentó este martes una serie de pruebas que dan muestras del plan orquestado por el diputado Juan Guaidó y que buscaba repetir la historia aplicada contra el pueblo de Libia en el año 2008 con el robo de recursos por parte de Estados Unidos. La alta funcionaria también explicó que esa sería otra fase del golpe de Estado que pretendían llevar a cabo mercenarios estadounidenses el pasado 3 de mayo. Rodríguez reiteró que esos recursos están amparados por la Ley de Inmunidad Soberana sobre las reservas internacionales. Ha considerado pertinente y necesario el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que nos dirijamos al país para explicar uno de los despojos más de nuestros recursos que pretende el señor Juan Guaidó y su camarilla de criminales de cuello blanco. Nos referimos al oro que tiene Venezuela en el Banco de Inglaterra, a través de un contrato que se firmó en el año 2008 para la custodia de una cantidad importante de oro que tiene Venezuela en el Banco de Inglaterra. Momento de repasar ahora nuestra pregunta del día. Vamos a revisar Twitter. Otro líder social fue asesinado en las últimas 24 horas en Colombia, en el departamento de Huila. En lo que va de 2020 han sido asesinados 110 defensores de derechos humanos en ese país, según Indepaz. Pero ¿dónde está la prioridad de Iván Duque, que no atiende estos casos? Participe en nuestra pregunta del día. Puede dejar su opinión en nuestra cuenta en Twitter, @LuisTelesur. Momento de una pausa, pero antes nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta Europa, en España. Esta protesta de cocineros y chefs ante el Congreso para reclamar un mayor diálogo con el gobierno y también medidas de apoyo al colectivo en medio de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Con esta imagen hacemos una pausa, pero ya regresamos. De vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. La noche de este lunes fue asesinado otro líder social en Colombia. Se trata de Saúl Rojas González, asesinado de varios impactos de bala a manos de varios hombres que llegaron hasta su residencia. En lo que va de año son más de 100 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en ese país, según Indepaz. Este es nuestro segundo tema del día. Rojas González se suma a la lista de asesinatos de líderes sociales, excombatientes de las FARC y defensores de los derechos humanos en Colombia.
Con 69 años se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Juanito del municipio de Algeciras. Esto es en el departamento de Huila. Este nuevo crimen ha generado, como todos, gran indignación y rechazo en la población. En ese departamento ya son 4 líderes comunales y 2 exguerrilleros de las FARC asesinados en lo que va de este 2020. Sobre esta situación en Colombia, hacemos contacto ahora con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tobar, para ampliar la información. Hernán, te saludamos. Cuéntanos más, ¿qué se sabe sobre el asesinato de este otro líder social y cuál es la situación actual con los defensores de derechos humanos y también excombatientes de las FARC? Luis de Jesús, un saludo para usted y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. Una persecución y un asesinato sistemático, el que se ha venido dando en Colombia durante este año. La cifra, como ustedes lo decían, ya sobrepasa el centenar. Hay que recordar que en los últimos días han sido asesinados alrededor de 3 líderes sociales. Inclusive entre sábado, domingo y lunes asesinaron 2 líderes sociales de relevancia en el país. Olga Lucía Hernández fue asesinada en el municipio de Cumaribo, en el Bichada, y Manuel Marriaga fue asesinado en San José de Uré, en Córdoba. Como usted lo decía, en este municipio, en el departamento de Huila, ya han sido asesinados 4 líderes sociales en lo que va del año y 2 excombatientes. Y es precisamente este contexto y sobre todo con el tema de los excombatientes que el día de hoy el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que salió después de la firma de los acuerdos de paz en La Habana, sostiene una reunión virtual con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitarle medidas cautelares y de protección a los excombatientes. En lo que va del año, en el 2020, ya han sido asesinados alrededor de 25. Por eso, la preocupación desde este partido político. También se le exige al gobierno que incremente las medidas de protección a los líderes sociales, medidas que no han sido acogidas por parte del gobierno. Llega a pie de fuerza, efectivamente, a las regiones del país, pero es donde más se cometen homicidios. Así que esta no ha sido la salida para la protección de los líderes sociales en el país. Bastante preocupación hay por parte de las organizaciones de derechos humanos, organizaciones de líderes sociales que ven cómo se está asesinando impunemente a los integrantes y al liderazgo social en el país. Luis de Jesús. Así las cosas entonces en Colombia. Hernán, te agradecemos por actualizarnos. Gracias por el informe. Hasta la próxima. Vamos ahora a ver más información sobre este tema porque la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha dado cuenta del asesinato de al menos una veintena de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia en lo que va de este 2020. Ese organismo ha admitido que están en verificación de otros 34 posibles asesinatos de activistas sociales. Mientras el programa Somos Defensores ha registrado unas 204 agresiones discriminadas, entre 115 amenazas, 47 asesinados y 14 atentados. El representante especial de la ONU en Colombia informó que su oficina registró en lo que va de año un aumento del acoso y las amenazas contra agricultores, pueblos indígenas y afrodescendientes, y también una intensificación de los incidentes armados entre bandas armadas y las fuerzas de seguridad. Vamos a hablar ahora de otros temas que también son noticia y para ello revisamos las cuentas en Twitter de nuestros corresponsales. Informa la Secretaría Exterior de México sobre la situación de mexicanos en el extranjero en el contexto de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus. Escuchemos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que por lo menos 1.073 personas de origen mexicano han muerto en el exterior como consecuencia de esta pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. De estos 1.073, 1.043 fallecieron en Estados Unidos, la gran mayoría en Nueva York. El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que se ha atendido a 1.143 familias que han solicitado apoyo para realizar trámites y darles
pues una sepultura a sus parientes, y otros también han pedido que se les apoye para la repatriación a territorio mexicano de sus seres queridos. En este sentido, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso de recursos necesarios para atender a todas las personas que soliciten que sus familiares que están en el extranjero puedan regresar a su país de manera gratuita. Por otro lado, también se informó que se han repatriado a 13,000 mexicanos que estaban varados en distintos países del mundo y que no podían salir de algunos territorios como parte de las medidas de sana distancia y también todas estas medidas de restricción de movilidad que se aplicaron en algunas naciones. Revisamos también información desde Argentina. Juan Carlos Bartolota, alertados por el aumento de casos en la Villa Azul de Avellaneda y Quilmes. Las autoridades locales y el gobierno provincial implementaron un plan de acción sanitario y de seguridad con estrictas normas dentro de esa barriada y controles masivos entre sus pobladores. Llevándose del ejemplo de lo que había ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, donde la desatención del Estado llevó a que se propagara aún más la COVID-19 en los barrios más humildes, como el caso del barrio 31 en la provincia de Buenos Aires, conjuntamente los intendentes de Avellaneda y de Quilmes, con el gobernador Axel Kicillof, decidieron tomar el toro por las astas y en la denominada Villa Azul, donde se venían aumentando los casos de la COVID-19, decidieron entonces cerrar ese barrio para evitar que se propague aún más esta enfermedad. Por eso se montó un operativo sanitario y de seguridad que en las próximas horas se podría extender a otros barrios del conurbano bonaerense, inclusive lo dijo el gobernador Axel Kicillof, en barrios cerrados, es decir, barrios ricos de la provincia de Buenos Aires y también en edificios si allí se detectan muchos casos de la COVID-19. El tema ahora, o el foco de atención entonces, está centralizado en los mayores conjuntos habitacionales de la provincia de Buenos Aires, donde con la atención, reiteramos, miran los gobiernos cómo seguir con esto que empieza a ser el pico de la pandemia en la República Argentina. Juan Carlos Bartolota, Telesur Buenos Aires. Vamos ahora con información de España. Adriana Cardoso nos informa que Sanidad revisa la serie histórica y eleva a 27.117 los muertos por coronavirus. Escuchemos. Sanidad ha revisado la serie histórica del número total de personas que han fallecido en España y han sido en total 27.117 personas fallecidas por coronavirus en lo que llevamos de epidemia aquí en el país. En esta revisión de la serie histórica, Sanidad ha indicado que en esta semana tan solo habrían fallecido 35 personas. Es decir, entre ayer y hoy habrían fallecido tan solo 35 personas después de esta revisión de la serie histórica que, como digo, ha hecho el Ministerio de Sanidad. Hoy es el segundo día en el que toda España está al menos en fase 1. Madrid está ya en fase 1. Ayer fue el día en el que se reabrieron las terrazas con un máximo del 50% de aforo en la hostelería. También se permitieron los grupos, los reencuentros de personas hasta un máximo de 10 personas y también se produjeron otros eventos como la reapertura de museos en algunas comunidades autónomas o la reapertura también de bibliotecas y de otro tipo de establecimientos. El resto de España, casi el 50%, cerca del 57%, está ya en fase 2 y en esta fase 2 se reabre la hostelería, incluyendo restaurantes, la parte interior de estos bares también con limitaciones de aforo, y también se reabren con limitaciones de aforo otros sitios como los cines o los teatros. Ahora hay que esperar a ver cuándo se continúa esta evolución en este proceso de desescalada. Como hemos dicho en otras ocasiones, es un proceso de desescalada, de salida progresiva del confinamiento que consta de 4 fases. Todos hemos superado ya la fase 0 y la última fase sería la fase 2. Vamos a pasar ahora a nuestro tema en desarrollo en Costa Rica. Ese país se convirtió hoy en el primero de Centroamérica en validar el matrimonio igualitario para las personas del mismo sexo. Desde San José, Costa Rica, nuestro compañero Fernando Francia nos tiene el reporte. Vamos a ver. Gracias, un gusto saludarte. Este martes 26 de mayo de 2020 queda en la historia en Costa Rica y en el mundo entero porque se convierte este país en el primer centroamericano, el octavo en América Latina y el número 29 en el mundo en permitir el matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio
abierto a todas las personas como un derecho para todas las personas. Algo que la comunidad de la población LGBT y los activistas y las activistas de esta población pues han luchado durante mucho tiempo. Justamente se casó hoy Marco Castillo, un activista de más de 35 años en estos temas, que pues ha colocado recursos ante todas las instancias judiciales del país y finalmente pues ha logrado ver en su propia vida ese sueño cristalizado y ese derecho cristalizado. Costa Rica se convierte entonces en un país más que acepta en su marco jurídico. Se trata de la derogación de un inciso en un artículo. Un inciso además que se colocó en el Código de Familia en los años 70 porque no había sido redactado originalmente así, pero se colocó para prohibir las uniones entre personas del mismo sexo. Después de un largo proceso, de mucho activismo, de 14 años en que se ha intentado en la Asamblea Legislativa cambiar esa normativa, finalmente es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que le dice a Costa Rica que debe permitir tener una familia a todas las personas sin exclusiones, y es entonces la Sala Constitucional la que dio un plazo hace poco más de año y medio para que finalmente este martes 26 de mayo se derogara por inconstitucional ese inciso que prohibía las uniones en matrimonio civil de personas del mismo sexo. Gracias, Fernando Francia, por ese reporte desde San José, Costa Rica. Con esto pasamos entonces a revisar una vez más nuestra pregunta del día. Al inicio del programa le preguntábamos lo siguiente. Otro líder social fue asesinado en las últimas 24 horas en Colombia, en el departamento de Huila. En lo que va de 2020 han sido asesinados 110 defensores de derechos humanos en ese país, según Indepaz. ¿Dónde está la prioridad de Iván Duque, que no atiende a estos casos? Vamos a ver qué dicen nuestros seguidores. Dice Miguel Abolaño: la prioridad de Iván Duque es destruir lo poquito de democracia y de libertad que le queda al pueblo colombiano. Y precisamente eso se logra estigmatizando y masacrando a la oposición. Y por eso le importa muy poco que maten a líderes sociales y a todo aquel que se rebele, dice Miguel Abolaño. ¿Qué opina Guillermo Lescano? La prioridad de Duque está en llenarse los bolsillos de dinero porque sabe que se va. Pocos presidentes tuvieron una imagen negativa tan baja como la de Iván Duque, dice Guillermo Lescano. ¿Opina Gilberto Pereira que la única prioridad de Duque es robar y saquear las riquezas comunes de Colombia? Algún pueblo acabará con esa lacra y criminal oligarquía, dice Gilberto Pereira sobre el presidente Duque. Dice Elizabeth González: han asesinado 110 defensores de derechos humanos en Colombia en 5 meses, pero el gobierno colombiano solo ve para Venezuela. Misterios de los politiqueros, se pregunta Elizabeth González. Y Yautal Altán: la prioridad del sátrapa colombiano Duque es satisfacer, los intereses de la oligarquía local, defender narcotraficantes y paramilitares y agredir a Venezuela, así como obedecer a Estados Unidos. Colombia es un estado fallido. Y para culminar, dice la cuenta de Andrea: a Iván Duque solo le importa a su ñeñes dineros. Los líderes sociales son objetivos del gobierno paramilitar que nos gobierna. Así, con estas respuestas hemos llegado al final de esta edición de nuestros temas del día. Sigan en sintonía de Telesur. Hasta la próxima.